Bienvenidos al curso de Cisco CCNP, Cisco Certification Network Professional, donde exploraremos en detalle el fascinante mundo de las redes avanzadas. A medida que avanzamos, aprenderemos a optimizar y mejorar la eficiencia de las redes, permitiéndonos construir infraestructuras robustas y altamente escalables. Entonces vamos y prepárate para el emocionante mundo de Cisco CCNP. EIGRP, conocido como el protocolo de routing de gateway interior mejorado, se rige como un protocolo de vector distancia avanzado, heredando las sofisticadas métricas de su predecesor IGRP, protocolo de routing de gateway interior. Al incorporar el potente algoritmo de actualizaciones difusas, conocido como Dual, en la construcción de bases de datos topológicas, EIGRP fusiona elementos de protocolo de estado de enlace, calificándolo como un protocolo híbrido. Este protocolo, apto para entornos IPv4 y también para entornos IPv6, mantiene su eficiencia sin importar la versión del protocolo IP utilizado. No obstante, es imperativo reconocer que IGRP es una solución propietaria de Cisco, lo que implica que en entornos mixtos con dispositivos de otros fabricantes, la interoperabilidad puede resultar comprometida. En tales casos, soluciones estándares como OSPF podrían ser necesarias. El propósito fundamental de EIGRP es superar las limitaciones de IGRP, manteniendo al mismo tiempo una configuración sencilla y un bajo consumo de recursos de CPU y memoria. Cisco ha identificado 4 propiedades claves que definen a EIGRP. Número 1. Módulos dependientes del protocolo. EIGRP ofrece soporte para diversos protocolos de capa 3 como IPv4 e IPv6. Número 2. Protocolo de transporte confiable. Para asegurar la integridad de la comunicación, EIGRP envía paquetes mediante protocolos confiables. Hay que aclarar que este RTP que menciono en este momento no tiene nada que ver con el protocolo RTP que normalmente se utiliza para las transmisiones de voz y video. Número 3. Descubrimiento y recuperación de vecinos. Utilizando paquetes Hello, EIGRP identifica nuevos routers vecinos y detecta pérdidas de conexión. El algoritmo de actualizaciones difusa, mejor conocido como Dual. Este algoritmo permite a EIGRP identificar rutas hacia diferentes destinos, seleccionando la más óptima y prestando la capacidad de alternar a rutas secundarias en caso de fallos. En la vida real podríamos comparar el funcionamiento de EIGRP con la planificación de rutas de un sistema de tráfico avanzado. El algoritmo Dual sería equivalente a la capacidad del sistema para identificar rutas alternativas cuando se presentan obstáculos en las rutas principal, asegurando así un tráfico eficiente y confiable. EIGRP, el protocolo de routing de gateway interior mejorado, garantiza la eficiencia y confiabilidad en las comunicaciones de red mediante el envío de actualizaciones identificadas con el protocolo IP número 88. Estas actualizaciones confiables requieren un acuse de recibo del destino, asegurando la confirmación de la recepción de los datos. Durante las comunicaciones, EIGRP utiliza diversos tipos de paquetes IP. Número 1. El paquete Hello. Se envía periódicamente mediante multicast para descubrir y mantener relaciones de vecindad. Número 2. El paquete Update. Anuncia rutas y se transmiten mediante multicast. Número 3. Paquetes de acuse de recibo. Confirmación de la recepción de un paquete update. Número 4. El paquete query. Este paquete consulta nuevas rutas cuando se pierde la mejor opción. Se envía inicialmente mediante multicast y luego en unicast si no se recibe respuesta hasta un máximo de 16 intentos. De número 5 tenemos el paquete repli, que esta es una respuesta a un query, proporcionando la ruta alternativa o indicando la falta de la ruta. El descubrimiento de vecinos inicia vía multicast, con la confirmación vía unicast. Esto significa que si R1 necesita descubrir vecinos enviando paquetes hello, sencillamente lo va a enviar a través de un paquete multicast a R3 y sucesivamente a R2. Simplemente él va a tomar sus interfaces para poder enviar estos paquetes hello y para poder descubrir vecinos.
En este caso, los vecinos que tiene R1 sería R3 y R2. Ahora, la respuesta que va a dar R2 y R3 será una respuesta unicast. Esto quiere decir que solamente va dirigido a un único equipo. Por ejemplo, R3 automáticamente le va a responder a R1 y R2 le va a responder a R1 también. Es decir, la respuesta que se va a dar de R2 va a ser unicast y la respuesta que se va a dar de R3 hacia R1 también es unicast. Sin embargo, el paquete principal que envió R1 lo envió a todas sus interfaces, es decir, un paquete multicast que va dirigido a un grupo de routers. Entonces podemos decir que el paquete, simplemente para hacer el descubrimiento de vecinos, sencillamente el router envía paquetes multicast y la respuesta que normalmente recibe son paquetes unicast. La tabla de vecinos se utiliza para verificar respuestas a los paquetes hello. La falta de respuesta genera reenvíos unicast limitados a un máximo de 16 intentos. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente esto quiere decir que si, por ejemplo, R1 decide enviar paquetes multicast para poder descubrir vecinos y los envía hacia R3 y sucesivamente envía el paquete a R2, pero resulta que, por ejemplo, R3 le responde con un paquete unicast a R1. Sin embargo, R2 no responde a ese saludo que le está haciendo R1. Entonces, R1 emitirá nuevamente un segundo intento para descubrir qué vecino hay en esta interfaz que podemos ver acá. Sin embargo, si no se recibe ninguna respuesta por parte de R2, en este caso R1 no tomará como vecindad esa interfaz, tomará solamente como vecindad la interfaz que está conectando hacia R3 porque fue el único que le respondió. La relación de vecindad se considera finalizada si no se recibe un paquete hello, como ya lo había indicado. Obviamente tiempo establecido que se conoce como hold time, lo que requiere una recalculación de IGRP, y la recalculación de IGRP es un proceso que pasa cuando un router vecino no le responde al router, por ejemplo, principal. Es decir, por ejemplo, en el caso que presentamos ahorita, que R1 le envíe paquetes hello a R2 y R2 no le responda, pues normalmente tiene que sacar ese equipo de su tabla de vecindad, ¿no? Y obviamente tiene que hacer un recálculo de IGRP. Este proceso también es bastante complejo, ya que si, por ejemplo, por alguna razón alguno de los routers vecinos falla, pues va a generar un recálculo de IGRP. Pero si el equipo nuevamente está activo, pues otra vez el protocolo tiene que nuevamente recalcular su tabla para poder agregar ese nuevo vecino. Entonces, si los routers, por lo general, las interfaces están fallando, pues esto también puede ocasionar cierto tipo de lentitud en este proceso, ya que el protocolo por lo general se va a mantener en ese proceso de recálculo para poder anexar a su tabla de topología pues los routers vecinos que realmente están activos. Si alguna vez te has preguntado cómo hace el algoritmo dual o el algoritmo de actualizaciones difusas para poder calcular la mejor ruta hacia un destino, es a través de las métricas. Las métricas realmente son variables que se utilizan para poder calcular la mejor ruta hacia un destino. IGRP utiliza métricas sofisticadas para poder calcular esa ruta basándose en los siguientes factores. Número 1, el ancho de banda. Número 2, la carga. Número 3, la fiabilidad. Y número 4, el retardo. Esto nos lleva a presentar la siguiente fórmula, donde métrica o la métrica es igual a la constante, a una constante que es 256, que multiplica a la constante K1 por el ancho de banda. Esto sumado a la constante K2 por el ancho de banda entre 256 menos la carga, sumado a la constante K3 por el retardo, o la sumatoria de todos los retardos en toda la ruta que va a recorrer los paquetes. Esto multiplicado por la constante K5 dividido entre la fiabilidad más la constante K4. IGRP utiliza una métrica de enrutamiento compuesta. Esto quiere decir que la ruta que posee la métrica más baja es considerada la ruta más óptima. Las métricas de IGRP están ponderadas mediante constantes de K1 hasta K5.
que convierten los vectores de métrica EIGRP en cantidades escalables. Puedes notar que este algoritmo utiliza 5 métricas, pero no todas estas métricas se utilizan y cada una de estas métricas significa algo en el algoritmo. K1 es el ancho de banda. Este es el valor mínimo de ancho de banda en kilobits por segundo en la ruta hacia el destino. Se define como 10 elevado a la 7 dividido por el ancho de banda del enlace más lento en todo el camino. K2, esta es la fiabilidad entre el origen y el destino, determinado por el intercambio de mensajes de actividad expresado en porcentajes. Significa lo confiable que puede ser la interfaz. Es un rango expresado entre 255 como máximo y 1 como mínimo. Normalmente esta constante no se utiliza. K3 es el retardo. Este es el retraso de la interfaz acumulada a lo largo de la ruta en microsegundos. K4 es la carga de un enlace entre el origen y el destino, medido en bits por segundo. Es el ancho de banda real de la ruta. Se expresa en un rango entre 255 como máximo y 1 como mínimo. Normalmente esta constante tampoco se utiliza. K5 es la MTU y este es el valor de la unidad máxima de transmisión de la ruta expresado en bytes. La métrica de EIGRP se calcula en base a las variables resultantes entre las constantes K1 y K3. Por eso es que anteriormente les había dicho que no todas estas constantes se utilizan para calcular la métrica. Entonces, si en la fórmula dejamos la constante K1 y K3, la fórmula se reduce a la siguiente. Utilizamos 256 como un valor constante que multiplica a 10 a la 7 entre el mínimo ancho de banda. Recuerda que ya principalmente le había indicado que K1 representaba 10 a la 7 dividido entre el ancho de banda mínimo o el ancho de banda más bajo en el enlace. Esto se suma a la sumatoria de todos los retardos dividido entre 10. Estos retardos obviamente están expresados en microsegundos. En el siguiente ejemplo podemos ver un origen y acá un destino. ¿Qué ruta tomará el router o los routers para poder llegar a este destino? Principalmente tenemos una ruta que va de R1, pasa por R2, pasa por R3 para poder llegar al destino en R4. Y tenemos la otra ruta que va desde R1, pasa por R6, pasa por R5 para poder llegar hasta R4. Podemos notar que en la ruta número 1 el enlace más lento es el primer enlace que va de R1 a R2, que es de 768 kilobits por segundo. Mientras que en la ruta número 2 tenemos que el enlace más lento es el que va en la ruta de R4 a R5, que es de 512 kilobits por segundo. De acuerdo a la fórmula que ya les mostré anteriormente, vamos entonces a calcular qué ruta tomará R1 para poder llegar hasta el destino en R4. Si tomamos como referencia la fórmula, podemos decir que en la ruta que va de R1, R2, R3 y R4, tenemos que entonces 10 a la 7 dividido entre 768. Recuerden que 768 kilobits por segundo era el enlace más bajo en esta ruta. Esto sumado a la sumatoria de todos los retardos a lo largo de la ruta expresado en microsegundos. Todo esto dividido entre 10. Como resultado, nos da una métrica de 5.022.720. Cuando calculamos la ruta de R1, R6, R5 y R4, podemos ver que el valor o el enlace más lento de esa ruta es de 512 kilobits por segundo. Sumamos todos los retardos a lo largo de la ruta y esto lo dividimos entre 10, nos da como resultado 6.689.536. Con esto podemos decir que el protocolo EIGRP va a tomar como ruta preferida la ruta que va desde R1, R2, R3 y R4 como ruta principal, y como una ruta secundaria en caso de fallo tomará, en caso de fallo o en caso de congestión, tomará la segunda ruta, que sería la que va de R1, R6, R5 y R4. Hay que mencionar que por allí en la definición de cada una de las constantes vimos la constante K5, que es la MTU. En muchas documentaciones en internet pueden aparecer que la MTU también EIGRP la utiliza para el cálculo de la métrica y para poder elegir la mejor ruta hacia un destino. Sin embargo, EIGRP no utiliza la MTU para calcular esta métrica, pero sí podemos ver los valores de MTU en las actualizaciones que normalmente hace el protocolo EIGRP. Si llegaste hasta esta parte del video es porque te interesa este curso. Por eso te invito a que te suscribas al canal.
El algoritmo de actualizaciones difusas es el protocolo empleado por EIGRP. Imagina que EIGRP es un navegador GPS para tu red y el conductor experto detrás del volante es el algoritmo de actualizaciones difusas. La misión de Dual es encontrar rutas alternativas sin retornos al origen, es decir, sin bucles. En caso de que la ruta principal falle, no tener que preguntar a los vecinos cómo llegar al destino. El algoritmo Dual habla un idioma lleno de términos clave. Principal tenemos la distancia anunciada. Es como calcular la distancia desde tu punto de partida hasta el vecino que te guiará en el destino. En términos técnicos es el costo desde el origen hasta el router vecino en el destino. Tenemos también la distancia factible. Esta es la mejor manera de llegar al destino a través de tu vecino, incluyendo la distancia que el vecino necesita para alcanzar el destino. Es como calcular la mejor ruta posible y en términos técnicos es la mejor métrica desde el router vecino hasta el destino, más la métrica que el router origen necesita para alcanzar a ese vecino. Es decir, es una suma de métricas. Tenemos la condición factible. Antes de agregar una ruta a la tabla de topología, hay una condición que debe cumplirse. La distancia anunciada por el vecino debe ser menor que la distancia factible. El sucesor factible. Piensa en esto como tener un vecino de respaldo. Si la ruta a través del vecino principal se bloquea o falla, el vecino de respaldo se activa de manera automática, sin necesidad de preguntarle a otros vecinos cómo llegar al destino. Esta es la forma de definir un router de respaldo o backup. Para el caso de que la ruta al vecino a través del cual se está encaminando el tráfico para poder llegar a un destino se caiga. El sucesor factible se habilita sin necesidad de envíos de query a los vecinos para tratar de averiguar otro posible camino hacia el destino. El sucesor factible tiene la particularidad de que él normalmente se activa automáticamente sin necesidad de enviarle queries a los vecinos para poder detectar una ruta hacia el destino. Recuerda que anteriormente te había dicho que un router envía los queries principalmente para descubrir nuevos caminos en caso de que una ruta falle. Pero generalmente si ya tienes un sucesor factible o un router está aplicado como sucesor factible, por lo general si falla alguna ruta, este sucesor se habilita automáticamente porque es el respaldo para poder alcanzar a un destino. EIGRP tiene que cumplir este proceso precisamente para poder evitar estar enviando paquetes para poder averiguar nuevos caminos cada momento en que se presenta alguna falla en algún enlace. Con esto realmente se evita que el enlace se pueda congestionar a través de tantos paquetes query enviados a las diferentes interfaces para poder averiguar un camino posible para poder llegar a un destino. Cuando una ruta se cae y no existe un sucesor factible en la tabla de topología, se envían queries a los routers vecinos para determinar cuál de ellos puede alcanzar el destino. En caso de que estos no tengan conocimiento, preguntarán recursivamente a sus respectivos vecinos y así sucesivamente. En caso de que nadie pueda resolver la consulta, inicia un estado conocido como SIA, Stalking Active, y el router en este caso dará tiempo vencido a la query. Obviamente este estado se puede evitar con un buen diseño de la red. EIGRP utiliza Split Horizon como mecanismo de prevención de loop, evitando enviar actualizaciones de rutas en la misma interfaz por la que han sido recibidas. Estamos claros que este mecanismo por lo general lo utiliza no solamente EIGRP, sino que lo utilizan todos los protocolos de enrutamiento dinámico, y esto normalmente lo utilizan para poder detectar bucles de enrutamiento en la red. Para mostrarte el funcionamiento de los queries, acá te presento este siguiente ejemplo. Tenemos que R2 tiene la red de origen y R4 tiene la red de destino. Pero resulta que el enlace que comunica R2 con R3 falla. Automáticamente R2 empezará a enviar paquetes query a R1, precisamente solicitando a R1 si tiene información sobre cómo llegar al destino. R1, al no tener esa información, consultará a su respectivo vecino, que es R6. R6, al no tener esa información, consultará a su vecino R5. Pero como R5 sí es vecino de R4, automáticamente R5 responderá a R6, indicándole que sí tiene cómo llegar a ese destino o conoce la ruta para poder llegar a ese destino. Automáticamente R6 le responde a R1 indicando que ya tiene la ruta para poder alcanzar ese destino. Y R1 obviamente le va a responder a R2 indicándole lo mismo. Automáticamente R2 empezará a transmitir
a través de la ruta R1, R6, R5 para poder llegar hasta R4. Precisamente en este ejemplo estamos observando que a través de los queries se puede consultar a los vecinos para poder obtener información de un destino en concreto. Cada uno de estos routers hace preguntas recursivas a sus respectivos vecinos. De esta manera se puede lograr alcanzar una nueva ruta para poder llegar a un destino. Automáticamente R2, al saber que ya puede llegar a través de la ruta R1, R6, R5 y R4, si en algún momento el enlace entre R2 y R3 ya está establecido, pues R2 empezará a enviar paquetes a través de la ruta R3, R4, porque es la ruta más corta hacia ese destino. Sin embargo, si se presenta otra falla en esa ruta, pues automáticamente ya R2 sabe cómo llegar al destino en R4. Cuando se envían los paquetes query, por lo general el router entra en un estado active y pone en marcha un contador de tiempo que por lo general es de 3 minutos. Cuando este tiempo expira y no ha recibido respuesta, el router entra en un estado CIA. Generalmente el router entra en este estado cuando existe algún bucle o el enlace de los queries no está debidamente limitado y se va más allá del área. Existen dos maneras de controlar los queries. La primera es mediante la sumarización de rutas y la segunda es a través del stop routing. Imagínate que IGRP es un vecino bastante amigable que le gusta mantenerse comunicado para poder tener una buena relación. Para esto, IGRP utiliza paquetes hello como saludos periódicos, asegurándose de que las conexiones con su vecino estén siempre activas y fuertes. Ahora, cuando se trata de compartir información sobre las rutas, IGRP es un poco más selectivo. Solo intercambia actualizaciones de rutas cuando hay algún cambio significativo, como la pérdida o adición de una nueva ruta. Y aquí es donde está la magia. Estas actualizaciones son incrementales, lo que significa que solamente se transmite la información relevante en lugar de repetir toda la lista de rutas. Pero espera, hay una excepción. Cuando IGRP está haciendo nuevos vecinos, es decir, estableciendo relaciones iniciales con otros routers, en este momento sí usa lo que llamamos actualizaciones totales. Es como compartir toda tu historia, toda la tabla de enrutamiento para que todo el router esté informado de todas las rutas posibles que hay a los diferentes destinos en la red. Esto únicamente lo hace cuando está haciendo nuevos vecinos. IGRP tiene un truco bajo la manga: las actualizaciones multicast. Y es que utiliza actualizaciones con direccionamiento multicast como también direccionamiento unicast. Pero aquí está el toque técnico. IGRP utiliza el protocolo de transporte confiable, que es un protocolo propietario de Cisco para controlar las comunicaciones entre paquetes e IGRP. Estos paquetes son enviados con un número de secuencia y deben ser confirmados en el destino. Los paquetes hello y los paquetes ACK no necesitan ningún tipo de confirmación, mientras que los paquetes update, query y reply sí necesitan confirmación del destino. Las actualizaciones son enviadas mediante el uso de multicast. Dichas direcciones son de clase D, 224.0.0.10. Cuando el vecino recibe un multicast, confirma la recepción mediante un paquete unicast no confiable, es decir, que no va protegido con el protocolo RTP. Este enfoque sofisticado con el direccionamiento multicast es como una evolución inteligente del protocolo, demostrando su superioridad en función a los protocolos más antiguos, como el protocolo RIC y el protocolo IGRP.